de día lunes. Vida Sana en Directo. Claro que sí, Paola. Ya estamos con Catherine Larraguibel, que nos acompaña aquí en el estudio de Mañana en Directo para hablar sobre cómo sobrevivir al invierno sin aumentar de peso. ¿Qué tal, Katy? Sin aumentar quizás tanto de peso, podemos decir. Por favor, explícanos porque no me calza la ecuación. Empiezan a bajar las temperaturas y ya no queremos comer la típica ensalada, sino que nos dan ganas de comer cosas más templadas, obviamente. Por supuesto. Y esto en general trae que nosotros subamos las calorías, que disminuya la actividad física. Aparece la sopaipilla. Exacto, y disminuye la actividad física y más calorías tenemos como consecuencia subir de peso. Y a esto le sumamos que usamos ropa un poquito más grande, entonces no nos estamos mirando al espejo constantemente y no nos damos cuenta, ya en diciembre ya tenemos unos cuantos kilos más que cuando partimos el invierno. Claro. Esto, habitualmente hay gente que dice que por un tema fisiológico necesitamos más calorías. Esto no es tan cierto. Lo que sí es cierto es que nosotros necesitamos producir un poquito más de serotonina, que es un neurotransmisor que nos produce felicidad o que nos causa placer en general. Perfecto. Ese neurotransmisor, cuando consumimos alimentos un poco más calóricos o con más azúcar o con más carbohidratos, se forma más. Entonces, por ese lado podría ser que sí, fisiológicamente necesitemos un poquito de alimentos más calóricos. A ver, vamos a ver algunas claves para enfrentar esta época entonces. Las claves más importantes es comer cada 2-3 horas, continuar con eso, con esa tónica, porque ya sabemos que cada vez que pasamos mucho rato sin comer, el organismo crea un mecanismo de defensa y como crea este mecanismo de defensa tiende a asimilar más lo que come en la otra comida. Perfecto. Y tendemos a engordar más porque necesitamos guardar reserva energética, que la reserva energética lamentablemente es grasa. Entonces por ese lado hay que tratar de respetar los horarios, igual como lo hacemos en el verano con nuestras colaciones, etcétera. En todos los horarios se recomienda consumir proteínas. No es que solamente tengan que ser proteínas. Recordemos que las proteínas son los lácteos, las carnes, el huevo, el quesillo, Uno lo asocia etcétera. generalmente a la carne, ¿cierto? No necesariamente. Puede ser yogur, leche, quesillo, huevo, etcétera. Perfecto. ¿Por qué? Porque las proteínas en el proceso de digestión liberan calor y nos ayudan a mantener el metabolismo acelerado y además nos generan saciedad. Si nosotros ponemos de snack solamente una manzana, lo más probable es que a las horas ya tengamos hambre nuevamente. Entonces hay que poner algo proteico acompañando esa manzana quizás para no tener hambre tan luego. ¿Ya? Cocinar sin aceite, y aquí es la clave. En varias ocasiones, sí. Es muy importante porque en esta época del año es muy bueno priorizar como las comidas que habitualmente se comen en la casa, una sopa, una cazuela, unas legumbres, etcétera. Eso está perfecto, no contienen muchas calorías. Sin embargo, la forma de preparar esas legumbres o esa sopa tiene que ser de una forma sana, sin aceite. Por darle aceite ya duplicamos las calorías de ese plato inmediatamente. Y ahí empezamos a subir de peso por un tema calórico. Por supuesto. Actividad física 4 veces por semana. Como hablamos antes, la actividad física en esta época del año disminuye porque nos da obviamente un poquito menos de ganas de salir al frío a hacer actividad física. Hay más flojera. Pero hay bastantes técnicas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí sale 20 minutos de intervalo. Esta es la forma más efectiva de mantener el metabolismo acelerado. No es un tema de restricción calórica. Para restringir calorías deberíamos hacer ejercicio 1 hora diaria, por ejemplo, para quemar un poco más de calorías. Pero esos 20 minutos de intervalos, que me refiero a una caminata rápido, lento, una elíptica rápido, lento, una bicicleta rápido, lento, etcétera, eso genera que el metabolismo se mantenga acelerado por mucho tiempo. Entonces es mucho más efectivo para mantener el peso que a lo mejor salir a trotar 1 hora, que no lo vamos a hacer en esta época por el clima. Servir platos pequeños. Se recomienda que nosotros, por ejemplo, la ensalada la consumamos en el plato de comida y la comida propiamente tal en el plato servilleta, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar en general a consumir menos calorías y a quedar saciado o satisfecho con la ensalada que se come antes que el plato de fondo. Vamos a la siguiente gráfica, Katy, para ver el detalle, digamos, de los contenidos de las comidas que tenemos que preparar en esta época. Justamente lo que conversábamos, preferir guisos, legumbres, cremas, sopas de verdura, etcétera. Todas las verduras, a lo mejor transformarlas de una u otra forma, estas entradas, a sopitas, crema, etcétera. Pero ojo, aquí deben ir acompañados de proteína, porque si solamente nos comemos una crema de zapallo, solo zapallo y algunas verduras extra, lo que va a pasar es que nos va a dar hambre muy rápido, por lo que yo te decía que las proteínas generan saciedad. Entonces agregarle o un trozo de pollo o un yogur para prepararlo o leche. Claro, hacer una ensalada con alguna proteína, pero siempre incorporar la proteína porque eso se comete el error muy frecuentemente, que no se agregan proteínas en las cremas ni en las sopas.
Comidas calóricas o momentos libres y compensar el día. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, claro, el fin de semana podemos salirnos y tener nuestro almuerzo a lo mejor familiar, que va a ser mucho más calórico de un almuerzo de la semana. Por supuesto. Y eso no tiene nada de malo, pero sí tenemos que aprender a compensar. O sea, si nos salimos en el almuerzo, la noche a lo mejor debe ser mucho más hipocalórica. O si vamos a salir en la cena porque tenemos, no sé, un matrimonio, algo importante, a lo mejor el almuerzo ese día nos preparamos y comemos mucho más liviano, ¿ya? Tenemos acá un ejemplo, a ver, ya, sí, tenemos un ejemplo de cómo debería ser nuestro almuerzo. Primero, como yo te decía, una entrada grande que puede ser una sopa de verduras, una crema o una ensalada de verduras. Idealmente, ¿cuál prefieren? Tienen que preferir porque tienen menos calorías, tienen más agua y más fibra, las ensaladas verdes y crudas, lechuga, apio, repollo, pepino. Idealmente, si es que las vamos a aliñar, no lleven aceite si queremos bajar de peso. Si queremos mantener el peso, a lo mejor solamente medir una cucharadita de aceite de oliva y no más que eso. Perfecto. ¿Ya? De ahí tenemos nuestro menú semanal, lunes, miércoles y viernes. Yo puse un ejemplo acá, pero 3 veces por semana debería ser consumir verduras o ensaladas como preparación. Y es sumamente importante incorporarlo, un guiso de zapallo italiano, una tortilla de acelga, un budín, ese tipo de cosas, tratar de incorporarlas a nuestra semana como plato de fondo. Perfecto. Acompañado de una proteína, obviamente, como conversamos, pero sí que estén como plato de fondo, no que sean una entrada. La entrada es la ensalada o la crema. O la ¿ya? sopa, perfecto. Exacto. Después tenemos los otros días, los martes y jueves. Tenemos en estos días tratar de consumir, no está aquí la gráfica, no importa. Los martes o una vez a la semana deberíamos consumir legumbres, Ya. como mínimo. Idealmente 2 veces a la semana. Se entiende que a mucha gente no le gustan las legumbres, como guiso, con arroz, con fideos, etcétera, como lo hacíamos antiguamente. Katy, ¿qué pasa con los carbohidratos? Por ejemplo, la tentación de comer una buena pasta, unos tallarines. Por eso, lo tenemos acá para los sábados y domingos. Okay. Ya, ahí podríamos consumir carbohidratos, idealmente integrales si queremos comer mucha cantidad. Si queremos comer menos cantidad, deberíamos, si queremos comer los típicos fideos blancos o el arroz blanco, etcétera, la cantidad ojalá sea menor. Esto es para una mujer, ¿ya? Ajá. Siempre acompañado de las proteínas. Y aquí los jueves, que mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa con la cazuelita y todo ese tipo de cosas de comida del invierno? Etcétera. Se puede, porque no tienen muchas calorías. Ya. Vuelvo a insistir, obviamente la forma de preparar estas comidas debe ser de una buena manera. Perfecto. O sea, sin tanto aceite. Sin tanto aceite, sin embutidos, sin la longaniza, etcétera. Todas esas cosas hay que tratar de evitarlas, obviamente. Hay que sacrificar algunas cosas. Exacto. Eso es principalmente que deberíamos tener una estructura de semana aproximadamente. Bien. Y para que tengamos un recordatorio, y vuelvo a insistir que estas preparaciones no tienen muchas calorías. Un plato de cazuela de pollo más o menos tiene 350 calorías, ya que eso es un almuerzo hipocalórico, no un almuerzo muy calórico. Un plato de lentejas con arroz tiene 380 calorías, que tampoco es tanto. Nosotros en un almuerzo, un hombre podría comer unas 600 calorías y no pasa nada. Una mujer podría consumir unas 400 calorías y eso no la va a hacer subir de peso, obviamente controlando los otros horarios del día. Una sopaipilla tiene 200 calorías. Esto me interesa, a ver. ¿Podríamos consumir sopaipilla? Sí, podríamos consumir, pero siempre y cuando la reemplacemos a lo mejor por el pan de la hora del té o por algún carbohidrato de nuestro día habitual. Y no hacerlo de todos los días, sino una cosa de vez en cuando. Y menos con chancaca. Menos con chancaca, menos con la mayonesa y todas esas cosas que habitualmente aumentan el aporte calórico. Oye, Katy, me sorprende lo de la crema de verduras, 300 calorías, igual es harto. Es que lo que pasa es que está con una proteína, o sea, preparada o con leche o con carne, etcétera. No es solo la crema de verdura y nada más como entrada, ¿ya? Es como un plato de fondo, por decirlo así. Y la carbonada, 400 calorías. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas preparaciones de invierno que nos dan ganas de comer porque son un poquito más templadas que el resto, es bastante bueno si las consumimos de buena forma preparada y no pasa nada, ¿ya? Pero tenemos que aprender a cocinar de manera más saludable. Y agregarlo en la justa medida, ¿no? Y solamente hacer el experimento, porque mucha gente dice, ay, pero si no le pongo aceite, no queda bien. Mentira, si uno se acostumbra a esos sabores. Hay otra forma de sazonar también las comidas, es decir. Entonces la idea es tratar de aprender a cocinar y consumir todas estas preparaciones en el invierno que nos dan tantas ganas de comer. Bien, pues Katy, gracias por haber venido a CNN Chile. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti.